en razón de todo lo que está ocurriendo en nuestro querido Chile y en realidad en todo el mundo, en relación a una especie de, ¿cómo lo podemos llamar? Una especie de gobierno mundial que se está imponiendo sobre las naciones soberanas, naciones que son democráticas, gobiernan eligiendo a su presidente, a su propio presidente, votando sus propias leyes para gobernarse, digamos, de acuerdo al criterio de la democracia. Y vemos que esto ya no se está respetando. Es necesario hablar acerca de el sueño que Dios le permitió tener al rey babilónico Nabucodonosor, que existió unos 600 años antes de Cristo. Este rey era el rey soberano, el monarca sobre todo el mundo conocido, entre el 605 a.C. y el 539 a.C. Y él tuvo un sueño espantoso que lo inquietó demasiado y que no lo pudo recordar. Entonces hace llamar a todos los sátrapas, adivinos, sabios del imperio babilónico, y ninguno de ellos obviamente le puede adivinar el sueño, lo cual es lógico. Pero aquí entra la imagen de Daniel, porque este rey en su desesperación mandó matar a todos los adivinos, sátrapas, sabios del oriente y de su imperio, porque entiende que no sirven para nada. Y aparece Daniel, y Daniel le dice que él va a orar al Dios de los cielos, al Dios de la Biblia, y le va a revelar el sueño. Ahora, este rey había tenido pensamientos en su mente, en su corazón, relativos al final de los tiempos. ¿Qué irá a pasar al final de los tiempos? Esos eran los pensamientos de este rey. Y en función de eso, Dios le reveló este sueño. Y aquí vemos en Daniel capítulo 2, es interesante, y te exhorto a que tú puedas leer Daniel capítulo 2, el capítulo 2 completo. Yo, para efectos del tiempo y la enseñanza que me interesa, hablaré a partir del versículo 31 del capítulo 2 de Daniel. Aquí es Daniel quien le empieza a hablar al rey Nabucodonosor respecto del sueño que él tuvo. Y le dice, versículo 31 en adelante, tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta fue la imagen que soñó Nabucodonosor. Y es Dios el que le está revelando a Nabucodonosor este sueño. Dios se lo está haciendo soñar. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Aquí están los pies más ampliados. En parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaban mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Esta es la piedra que cae y destruye estos 10 dedos. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el bronce, la plata y el oro. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano. Y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. O sea, Daniel le cuenta el sueño, se lo adivinó. Le dijo qué es lo que era lo que había soñado. Y ahora empieza Daniel a interpretarle este sueño. Versículo 37 en adelante del capítulo 2 de Daniel. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano. Y te ha dado el dominio sobre
todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego, o sea, este fue el reino del imperio medo-persa, inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el imperio griego, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino, que será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrará todo. Este es el imperio romano. 168 a.C., 476 más o menos después de Cristo. Fue su duración. Y lo que viste de los pies y de los dedos, esto es lo misterioso y esto es lo importante para nosotros. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, del imperio romano, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Ojo con las Naciones Unidas. Ojo con Ojo con esto, con este conglomerado. Pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, en los días de la ONU, eso es lo que está diciendo Dios a Nabucodonosor a través de este sueño. Y Daniel se lo está interpretando. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que les ofreciesen presentes e incienso. En realidad el rey Nabucodonosor reconoció que esto era de Dios, era revelación de Dios, y reconoció en Daniel a un humilde hijo de Dios, a un verdadero y genuino salvado por Cristo Jesús. Una persona que tenía el Espíritu Santo de Dios en él. Realmente es impresionante que nosotros nos encontremos aquí, la humanidad, al 2019, estando entronizándose cada vez más este conglomerado de 10 naciones, o de 10 dedos, ¿cierto? También en el libro de Apocalipsis capítulo 13 es interesante que cuando Juan se para a la orilla del mar y ve salir del mar una bestia con 10 cuernos, ¿verdad? En Apocalipsis 10, en Apocalipsis capítulo 13 tú puedes ver la interesante revelación de Dios a Juan. La persona del Señor Jesucristo le revela el libro del Apocalipsis a Juan, y Juan escribe en Apocalipsis 13. Me paré sobre la arena del mar, dice, y vi surgir del mar. El mar siempre en la Biblia es las multitudes, el gentío, la gente que está inestable, las protestas políticas, ¿cierto? La gente que no están conforme y salen a protestar. Es el movimiento del mar agitado. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. También en Daniel 7 se habla de que de estos 10 cuernos, 3 de estos cuernos son derribados y surge un cuerno pequeño. Bueno, mira, la imagen que soñó Nabucodonosor es esta. Habla del imperio babilónico, que lo gobernó Nabucodonosor, por cierto que sí. A él se le reveló este sueño. Luego, esta revelación de Dios
habla de este imperio que viene después del babilonio, el imperio medo-persa, de Ciro el persa. Y ahí están las fechas, 539 a.C. al 331 a.C. Y luego viene el imperio griego de Alejandro Magno, 331 a.C. y 168 a.C. Y luego viene el imperio griego, el imperio cuyo líder es el César, ¿verdad? 168 a.C. y 476 después de Cristo. Y después de esto, vemos en nuestra era presente que no hubo ningún imperio global más. Pero ante la mirada atónita nuestra, ¿verdad?, que nos jactamos nosotros de vivir en países democráticos, con sistemas democráticos, ante la mirada atónita de cualquiera, Dios nos reveló que en los últimos tiempos se iba a volver a levantar un gobierno global, mundial, compuesto por estos 10 dedos, según Daniel capítulo 2, o según también Apocalipsis capítulo 13, esta bestia de 10 cuernos sobre su cabeza, de 7 cabezas y 10 cuernos. Y Daniel 7 dice que de estos 10 habrán 3 cuernos que serán derribados y surgirá uno pequeño. Ese líder es el líder de estas naciones, de este conglomerado de naciones. Ese líder es el anticristo. El Consejo de Seguridad de la ONU, del Organismo de Naciones Unidas, está conformado por 10 naciones en la actualidad, que lo gobiernan todo. Estas 10 naciones lo gobiernan todo. Funciona de la siguiente manera el sistema de la ONU. Son 15 naciones, con 5 naciones miembros permanentes, con derecho de veto. Es decir, ellos tienen voz y voto. Y pueden vetar cualquier iniciativa que se inicie en la ONU. Y estas naciones son Rusia, China, Francia, Estados Unidos y Reino Unido. Y 10 naciones miembros no permanentes. Las 10 naciones miembros no permanentes son elegidos de 5 en 5 cada año. Y son elegidos por la Asamblea General de la ONU y por un periodo de 2 años. Y hay un montón de otras cosas más que hay que saber de la ONU. Lo importante es que son 5 naciones permanentes que tienen derecho a veto y 5 naciones más que son no permanentes pero que se eligen en realidad de 10 naciones que gobiernan cada 2 años. Es un sistema complejo. Pero son las 10 naciones de donde saldrá, digamos, el anticristo. Nosotros estamos al final de los tiempos, qué duda cabe. Ya he hablado en otros videos el por qué nosotros nos encontramos aquí al final de los tiempos. He hablado de la higuera, he hablado de la profecía de Daniel, de las 70 semanas, de la profecía de Oseas, capítulo 6, versículo 2, hablando de que Dios ha dicho de Israel, nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Los 2 días son los 2000 años en donde ha estado la iglesia, preferentemente en la tierra. Pero al final de los 2000 años, y ya están terminando, se levantará nuevamente Dios a rehacer, digamos, vivir nuevamente a este pueblo muerto que es Israel. Y eso será durante la gran tribulación. Nosotros nos encontramos al final de los tiempos, querido amigo. La palabra de Dios nos dice que no hay nada que se pueda oponer a la ONU. La ONU irá teniendo cada vez más poder global conforme se acerque el momento en que el Señor Jesucristo venga a arrebatar a su iglesia. Porque Cristo tiene a su iglesia no para que atraviese ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:9. Y esperar de los cielos, dice el apóstol Pablo a la iglesia, y esperar de los cielos a su Hijo, al Señor Jesucristo, quien nos libra de la ira venidera. Eso dice el apóstol Juan cuando anota el Apocalipsis. Dice, Dios, Él, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice a la iglesia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. Es Cristo el que vendrá de los cielos a destruir estos pies, que es el conglomerado de 10 naciones que gobiernan la ONU. Y esto no será destruido sino por Cristo. Es por eso que tú debes decidir o ser de Cristo o permanecer neutral o permanecer indiferente. Cristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es.
Por lo tanto, tu neutralidad y tu indiferencia a Cristo realmente es que tú has tomado partido por el anticristo, el líder de la ONU, que va a gobernar el mundo entero. Yo te recomiendo que tú aceptes el amor de la verdad, lo recibas. Ese amor de la verdad es el Evangelio de salvación, para que pertenezcas a Cristo y seas librado del gobierno mundial de la ONU, que será destruido con gran mortandad cuando Cristo venga de los cielos a destruirla. Dios te bendiga.